Programación digital, Stephanie Yajaira Palacios Reymundo. El tema que vamos a exponer es de dinámica de estructuras. En la actualidad es muy común hablar de sismos. El sismo conlleva ¿qué? Conlleva a la destrucción de ciertas estructuras y también de pérdidas humanas. Es por ello que en la actualidad se debe de hacer un análisis dinámico de las estructuras, pero esto requiere de mucho tiempo. Es por ello que haciendo la programación en el MATLAB nos va a ayudar a optimizar y a minimizar el tiempo de cálculos del análisis dinámico de la estructura. Para esto vamos a insertar ciertas fórmulas y ciertos datos, tales como el cálculo de fuerzas horizontales, el método dinámico, en las cuales se va a necesitar el coeficiente de distribución, la altura efectiva de piso a techo, la altura del edificio, el coeficiente de Young, el esfuerzo cortante, la deflexión unitaria, la relación de rigideces estándares, tales como se muestra acá, ¿no? Los pisos en general, las fuerzas laterales, las rigideces que se van a notar entre las vigas, columnas, de viga a columna y de columna a viga. Dentro de ello vamos a ver que un ejercicio. En el ejercicio está dado que una estructura de 3 pisos con 16 nodos y 3 vanos, tales como se muestran en la figura. Nos dan las coordenadas y para optimizar esto o para que se nos haga más fácil lo he ordenado en tablas y las cuales también pues han sido halladas el coeficiente de corte basal y el periodo de desplazamiento de tanto de vibración a vibración. Acá está la geometría de las columnas y vigas, las fases y el proceso del programa. El programa nos ayuda en qué? Nosotros vamos a insertar las bases de las vigas, de las columnas, vamos a ingresar el número de nodos, el número de pisos. Esto nos va a ayudar a qué? Nos va a dar la velocidad angular de la estructura, nos va a dar las rigideces, nos va a dar la inercia, que va a conllevar a qué? Va a conllevar a un equilibrio dinámico de la estructura. Vamos a ver acá que la vibración en primer modo, la vibración en segundo modo, la vibración en tercer modo y las correcciones de estas. Más adelante, acá estamos utilizando las variables que estamos utilizando, las fuerzas, el coeficiente de influencia, las rigideces, la inercia. Aquí tenemos el diagrama de flujo de lo que es el análisis dinámico de una estructura, para lo cual pues vamos a entrar al MATLAB, al File New Guide, vamos a utilizar el Push Button, vamos a tomar la opción de View Calibrac y vamos a empezar pues a hacer la programación, ¿no? Tal como se muestra en pantalla. Vamos a utilizar ciertos comandos tales como son el for, el else, el if, utilizando pues fórmulas para que nos voten que ya la vibración en primer modo, la vibración en segundo modo, el periodo, la velocidad angular y sobre todo la corrección de estas mismas, tales como se están mostrando acá. Para una mejor explicación vamos a cerrar el programa y nos vamos a ir al MATLAB donde ya tenemos el programa. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo ingresar el número de nudos, tales como ya hemos visto en el ejercicio son 16 nudos, el número de pisos también que son 3, las coordenadas, las geometrías de las columnas, de las vigas, utilizando como ya ha sido mencionado los comandos else, if, for y utilizando las condiciones básicas también para el cálculo de estas, porque no es meter por meter los gráficos, hay que tener mucho cuidado con las coordenadas a ingresar. Vamos a correr el programa con el ejercicio ya establecido. Era un edificio de 3 pisos con 16 nudos y con 3 vanos. Las coordenadas en X era 0, en Y era 0, en X era 4, en Y era 0, en X era 7, X era 0, en X era 11 y en Y era 0. En X era 0, en Y era 3, en X era 4, en Y era 3, en X era 7, en Y era 3, en X era 11, en Y era 3, en X era 0, en Y 6, 4, 6, 7, 6, 11,
6. Son valores que ya están determinados en el gráfico ya mencionado. A X y a Y le estamos dando el valor de 0 porque es un valor ficticio que nos va a ayudar mucho en el cálculo y nos va a botar con un error mínimo para la corrección utilizando el corte basal, más que nada, ¿no? La base de las columnas todo va a ser 30 por 30. Las medidas van a ser iguales en todas las columnas. Y de las vigas va a ser pues 25 por 20, las tres primeras vigas. 25 por 25, las tres primeras vigas, y la otra va a ser 20 por 25. El peso del primero es 20 kilogramos. Kilogramos es kilogramos. Ahí nos va a botar la primera vibración, el primer modo de vibración, la segunda vibración y la tercera. Y para que haga la corrección vamos a tener el dato ya de la corte basal. Y nos está dando ya la corrección. Eso sería todo en condición del programa. Es por ello que el sismo en sí no es lo que derriba la estructura, sino son las fuerzas que están dentro de la estructura. Son fuerzas elásticas que hacen que la estructura no caiga lateralmente, sino caiga de arriba hacia abajo por el peso. Es por ello que en estos tiempos se pide hacer construcciones con materiales más ligeros para que los daños ocasionados no sean tan grandes.